Acabamos de lanzar nuestro nuevo libro Diseño y Salud 2. Es una selección de entrevistas del podcast. En ellas, 28 profesionales de distintas partes del mundo cuentan su trabajo vinculado al sistema sanitario a través de proyectos realizados en conjunto con gobiernos, empresas, universidades y organizaciones no gubernamentales. Las conversaciones dan a conocer proyectos innovadores, las metodologías utilizadas para implementarlos y también profundas reflexiones sobre la disciplina, que permiten entender cómo se construye una relación colaborativa entre dos ámbitos, el diseño y la salud, que en principio podrían parecer ajenos uno con respecto al otro. El libro se puede bajar de manera gratuita desde nuestra página web. Este es el 6º episodio de la serie Futuros. En el año 2022 hice una serie que llamamos Diseño y Futuros con Domenico Di Siena. Este año también hice una serie sobre el futuro del sector público en inglés con Anni Leppänen. A esta serie la llamamos Futures. Y ahora publico esta serie sobre cómo pensar el futuro desde el diseño. Todos los episodios en relación al futuro los encuentran como parte de la serie Diseño y Futuros en la sección de las series en nuestra página web. Esta es una serie de 10 episodios con gente que trabaja o viene de Colombia, Argentina, México, Finlandia, Australia, Estados Unidos, España, Perú y Brasil. Hay muchas maneras de pensar el futuro desde diferentes diseños. Ojalá que el tema les motive tanto como me motiva a mí. Vamos al episodio de hoy. Claudia Sáenz Zulueta es una analista de perspectiva estratégica peruana que vive en Helsinki, en Finlandia. Ella trabaja para la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en UN Global Pulse, que es el laboratorio de innovación. En esta entrevista hablamos de los métodos que crearon en diferentes contextos para trabajar con futuros y cómo hacer de este trabajo en futuro un trabajo inclusivo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Claudia Sáenz Zulueta y soy peruana, viviendo ahora en Helsinki. Soy de hecho de la parte del norte de Perú, entonces mucho sol y viviendo ahora en Finlandia es la parte más divertida de mi vida. Y estoy trabajando ahora en la ONU. Trabajo como parte del equipo de Foresight, de futuros, diseño de futuros, tus futuros participativos. ¿Qué te trajo a Helsinki? La verdad, el trabajo. Inicialmente estaba más en el área de educación y temas sociales. Entonces todo lo que es tecnología e innovación, pero con la perspectiva social y el enfoque en educación, y Finlandia en ese tiempo tenía mucha llegada. Entonces se estableció la agencia de la ONU en Finlandia y comencé a trabajar ahí. Ahora ya hemos ido cambiando mucho y trabajando más con el diseño futuros porque la ONU estableció esta agenda o esta estrategia que es lo que viene después, digamos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los SDGs. Y es lo que se le llama la agenda en común. Y eso habla mucho de temas de futuros, cómo trabajar hacia ellos, y ahí es donde comenzamos a hacer una reestrategia en nuestro trabajo para enfocarnos en metodologías que apoyen eso. ¿Y es nuevo que la ONU trabaje en futuros con una perspectiva en diseño? Es nuevo y aún no se da mucho. El hecho que ya estemos trabajando en futuros no es tan nuevo, pero el hecho que lo tratemos de hacer de una manera más creativa, de una manera más intencional, y nuevamente con esta idea de que los futuros tienen que co-crearse, codiseñarse, nos empuja a diseñarlos de esta manera. Pero creo que la ONU en general, incluyéndome, nuestra perspectiva inicial es comenzar con la parte de planificar. Entonces eso ya nos cierra un poquito a la parte de diseño y todas las cosas creativas que vienen con eso. Y ahora lo que tratamos de hacer con nuestro equipo y en nuestra agencia es enfocarnos justo en este punto medio entre diseño de futuros, participativos y la parte de planificación que igual se necesita. Vamos a ir a un proyecto concreto, ¿no? Que me gusta a mí. ¿Qué estuvieron haciendo concretamente cuando pensaron en futuros? Recién, un trabajo que hemos tenido desde hace un año,
ha sido primero traer a las personas que ya están trabajando en este tema fuera de la ONU. A veces nos falta un poco eso, refrescarnos y escuchar a los demás. Entonces comenzamos trayendo a distintos expertos que ya estaban trabajando en futuros participativos, diseños de futuros especulativos también. Entonces teníamos a expertos en todo tipo de áreas, desde arte, danzas y diseños de una forma un poco más tradicional. ¿Pero los trajeron a dónde? ¿A Helsinki? ¿Hicieron como un congreso? Tuvo que ser en línea. Un evento que de hecho se trataba mucho de futuros decoloniales, que era uno de mis temas de investigación en ese tiempo. Y le tuvimos que llamar futuros de diseños inclusivos y participativos, porque el tema de colonial todavía estaba un poquito difícil. Ahora esa es otra cosa que me alegra decir que podemos hablar abiertamente en el trabajo. Al final se trata de un tema de entender a qué nos referimos con decolonizar estas metodologías que hacemos, pero fue también un proyecto divertido. No tangible, pero sí uno del proceso de ir trabajando con colegas para que vean esto de una manera distinta. Lo que queríamos inicialmente era primero entender qué es lo que ya estaban haciendo distintos expertos alrededor del mundo. Los trajimos de manera virtual a conversar con colegas dentro de la ONU, de distintas agencias. Estos colegas ya habían llevado un entrenamiento, una capacitación de diseños de futuros y foresight. Entonces fue más fácil encontrar un pequeño alineamiento ahí. Suelen ser colegas que están trabajando en temas de innovación. ¿Qué hacían? ¿Como charlas uno a uno? Iniciamos con hablar de distintas ideas de futuros, distintas aspiraciones y luego tu típico backcasting. Tratábamos de hacer esta idea de mensajes del futuro una vez de que ya se imaginaron el futuro ideal que querían tener, cómo se imagina un futuro más participativo, más inclusivo y qué implica eso. Entonces los distintos expertos llevaron a los colegas de la ONU a través de distintos ejercicios donde les explicaron un poco desde su perspectiva qué es lo que implica tener un futuro más participativo y codiseñarlo con distintas comunidades. El enfoque acá se dio en el rol que nosotros tenemos como la ONU de trabajar con distintas comunidades y cómo podemos ayudar a que ellos también representen el futuro que quieren. Como esto era solo un evento, quedaron muchas ideas y recomendaciones al final, pero lo que no queríamos era tener una lista de recomendaciones más un PDF que alguien descarga como un resultado del evento. Entonces lo que hicimos fue trabajar en base a esas recomendaciones y pensar en ideas que podrían alinearse a cada recomendación. El tema de dar acciones es que también se vuelve algo un poco binario o regresas a decirle a todos cómo se tiene que hacer exactamente cada cosa. Entonces tratamos de hacer esta metodología más de curiosidad y de what if, los prompts de qué pasaría si estás en tal escenario y luego tienes que actuar. Entonces ahí es donde diseñamos estas cartas del futuro, los Futures Cards, que son una forma un poco más dinámica donde distintos equipos pueden reflexionar o evaluar los proyectos que están haciendo, sea de inicio o ya durante, o incluso individuos pueden reflexionar un poco sobre cómo trabajan actualmente el tema de futuros y el tema de perspectiva de foresight y qué tan inclusivos y participativos son. Entonces te ponen distintos escenarios y te ayuda a pensar un poco en las situaciones y cómo actuarías en eso. Pero la idea es que primero, ¿cómo fue el proceso de diseñar estas cartas? Mucho aprendizaje, mucho reconocer que no sabíamos tanto. Trajimos de vuelta a estos expertos y les pedimos que trabajen con nosotros en estas recomendaciones y luego comenzamos a testearlas, a probarlas con distintos colegas. Entonces pasó por muchas rondas de iteración, desde ejercicios dentro de la oficina donde hacíamos un poquito de juego de palabras, poníamos recomendación y les dábamos menos de un minuto para que escriban qué acciones harían, para tener una perspectiva grande de distintas acciones que tomarías en base a una recomendación. A luego conversar ya más a fondo con distintos expertos que podían probar esto durante talleres, por ejemplo, de diseño de un proyecto con comunidades y ver qué de verdad les servía y qué no les servía en cuanto a estas cartas. Ahora lo que estamos tratando de hacer, de hecho, con unos colegas, es hacer estas cartas de una manera más accesible. Ahora las puedes descargar, las puedes usar, pero el tema, las preguntas, las palabras siguen siendo un poco técnicas.
y lo que nos gustaría es que las personas se sientan cómodas usándolos y evaluando, reflexionando sobre el futuro. Entonces queremos jugar un poco más con esta idea de reflexionar del futuro y sentir que puedes actuar sobre él. O sea, como la idea es usar lenguaje simple y claro, ¿a eso se refieren? Sí. ¿Y estas cartas las tienen en diferentes idiomas? Ese es el paso 2 de hacerlo más accesible, simplificar y hacerlo abierto a más idiomas. Ya tenemos algunos colegas que lo han usado en distintos países de América Latina y por obvias razones el de español sería el primero. Ya lo han ido traduciendo y ahora queremos revisarlo un poco e incluirlo en nuestro kit. Y así queremos hacer lo mismo con otros países, otros idiomas, pero queremos que los usen primero. Es lo que más recomendamos. Los usen, vean qué les funciona, qué es lo que no y cómo se contextualiza en cada caso. Y ustedes están como documentando porque las cartas estas las están usando en diferentes lugares del mundo. ¿Tienen algún lugar donde recogen todas las experiencias al usar estas cartas? Sí, y en algunos casos sí se nos han escapado de la mano, la verdad. Por ejemplo, vi recién un post en LinkedIn que alguien lo estaba usando en Futures Finland. Y fue muy interesante. También es bonito saber que algo tiene su vida propia y alguien comienza a usarlo, pero sí, siempre ayuda a saber cómo los demás lo usan. En los casos que sí conocemos, el más curioso o el que más me gustó fueron unos profesores de diseño y futuros en México, pero que lo trabajaron con algunos estudiantes de una maestría que querían probarlo con niños. Entonces comenzaron a imaginar y hacer proyectos de futuros a base de juegos con los niños, pero usaron las cartas de una manera más simplificada para hacer las preguntas de cómo se imaginaban estos futuros y cómo podían asegurarse de que incluían distintas perspectivas, distintas ideas, justo el propósito de las cartas. Y eso fue bonito porque ellos lo contestaron a través de dibujos. Entonces también es otra idea de cómo ir contestando y pensando. No solo tienes que reflexionar y conversarlo, puedes expresarte de distintas maneras. Eso es algo que todavía estoy aprendiendo, pero es bonito ver. Pero ellos después no les mandan una especie de devolución de cómo fue eso, porque sería muy interesante ver cómo usaron esas cartas con niños y qué tipo de lenguaje usaron, ¿no? Sí, nos mandaron un correo, nos mandaron fotos, pero algo documentado de una manera así, no. Lo tenemos en el link. Sí les pedimos a las personas que cuando los descarguen nos comenten luego qué les gustó, qué no, cómo usaron las cartas, pero eso ya depende de las personas que lo usan, poder contarnos eso. Pero los objetivos de la ONU al crear estas cartas, ¿cuál es? Viene el tema de tomar un poco más de poder o conciencia sobre el futuro y tratar de hacerlo lo más inclusivo posible. Ahora, viene con la idea de hacerlo para colegas de la ONU. Entonces, si pensamos en el inicio que era un evento donde venían personas de afuera de la ONU para hablarnos a nosotros sobre trabajos que hacían más participativos e inclusivos, las recomendaciones iniciales es para personas que están en el área de desarrollo internacional, humanitario y hacen proyectos o trabajan con comunidades en relación a futuros. Justo una de las cosas que queremos hacer para que sea más accesible es que no importa en qué área de trabajo estés, si quieres pensar en el futuro, quieres pensar en cuáles son los primeros pasos en tomar a la hora de pensar en los demás, a la hora de diseñar un futuro, puedes usar estas cartas como un primer paso. No son la solución, solo es una herramienta para reflexionar. También usan estas cartas para pensar las propias estrategias de la organización, o sea, de la ONU misma. Una de las cosas que hemos recomendado es eso. Repito, no como una solución, sino como un primer paso. Antes de iniciar un proyecto... Es una metodología. Exacto. O una herramienta. Pensemos a la hora de diseñar un nuevo proyecto en estas preguntas. Lo hemos comenzado a incorporar en algunos de nuestros proyectos y sobre todo es el que más tratamos de empujar a la hora de trabajar con comunidades. Espero que cuando ya se lance esta plataforma donde queremos hacerlo más accesible, el resto de colegas lo puedan usar. Aún no estamos ahí. Ustedes invitaron a algunas comunidades indígenas a probar estas cartas, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, con ellos usamos las cartas de manera distinta, porque aún no las habíamos terminado, pero teníamos las preguntas y las acciones, entonces los llevamos como principios. Nosotros hicimos un trabajo muy bonito, que creo que ya ha salido en uno de tus episodios. Pero este trabajo fue tan bonito porque pudimos trabajar con una agencia de la ONU en Colombia, el gobierno, el equipo de planeación y diseño específicamente,
y unas comunidades indígenas en el Amazonas, particularmente en Leticia. En Colombia, ¿cierto? Ese es el episodio con Jimena Califa, que es el episodio 479. Sí, exacto. Bueno, ahí pueden saber más sobre eso, no me voy a explayar tanto, pero fue un proyecto muy bonito porque usamos estas recomendaciones como principios. Entonces, nosotros teníamos una metodología, una idea de lo que necesitábamos hacer en ese proyecto, que era obtener recomendaciones de estas comunidades a través de mesas de diálogo donde hablábamos sobre futuros, intergeneracionales además. Teníamos ya la estructura, pero no teníamos la contextualización. Como tratamos de hacer las cosas distintas en este grupo, que era entrenar primero a los facilitadores, nosotros tomar un paso atrás el momento de los diálogos y que los jóvenes líderes sean los que entablaban la conversación. A la hora de diseñar esto, de contextualizar, iniciamos con unos principios. ¿Cuáles son los principios que nos representan a todos acá? ¿Cómo queremos pensar en que este proceso sea inclusivo, participatorio? ¿Cómo consideramos ciertas estructuras, digamos, decolonizadoras que no nos gustaría repetir a la hora de tener estos diálogos? Entonces lo usamos de esta manera y fue muy bueno. Fue una conversación que evocó a que tengamos ya en cuenta lo que queríamos evitar y a la vez nos centró a todos con los mismos valores que sí queríamos mantener durante los diálogos. Y yo siento que eso hizo también la diferencia a la hora de hacer los diálogos en Leticia mismo. Y si yo quiero comprar las cartas, ¿puedo o solamente las puedo bajar e imprimir yo? Porque me molesta tenerlas que imprimir yo, no me va a salir nunca tan lindo. Sí, hemos impreso un montón de juegos y los tenemos en la oficina. Los iniciamos compartiéndolo con distintos colegas que quieren usarlo y claro que te podemos mandar uno también. Pero digo, si los oyentes quieren comprarlo o quieren acceder, ¿también lo mandan? No, es que no está a la venta. No está a la venta, pero podemos ver una forma de mandarlo, porque es gratis. Sí. Y ahí estaba el tema de tenerlo. Como tienes algo gratis, pero que tampoco podemos estar mandando a distintas partes del mundo por temas obvios, por eso el tema de poder descargarlo. Lo que sí queremos hacer es quizás un template en Miro o algo de manera de talleres. Entonces las personas que quieran hacer algún taller digital ya tengan estas cartas ahí y puedan conversar a través de eso. Pero ahora el tema digital, virtual, nos sigue limitando un poco en esos sentidos. ¿En qué sentido los limita? El poder compartir estas cartas, digamos, a manera física, porque tiene el tema de juego. Y el juego a veces sí es bonito tenerlo, las cartas en las manos, ¿no? Y poder jugar. Totalmente. Esto de que tenemos que diseñar y hacer cada vez más situaciones híbridas, al final terminás haciendo cosas bastante más digitales de lo que querés hacer, porque hay veces estaría muy bien poder hacer más talleres poniéndole sacar el jugo, ¿no? A la presencialidad. Sí, y eso es algo bonito, poder no solo sacarle el jugo, sino jugar. Yo trato de traer ese elemento de serious playing o del juego dentro del trabajo y porque nos pone a todos en el mismo espacio. No importa si estamos hablando con personas muy mayores o jóvenes, como lo hicimos en Colombia y también en Camboya, porque están jugando. Entonces el juego nos trae a todos en el mismo nivel. Eso es muy divertido y muy bueno para conversar. ¿Y cómo haces para traer el juego a estas situaciones de trabajo? Lo hemos hecho con las cartas, lo hemos hecho con otro tipo de cartas que son una contextualización del Think of the Future, que es algo que ya existe y se diseñó muy bonito, para poder entablar conversaciones iniciales que a veces son difíciles. Por ejemplo, no es que los jóvenes o ciertos grupos no quieran conversar de los temas que les molesta a la ONU. Es algo que hacen constantemente, pero a veces se vuelve muy repitente el discurso y el tipo de conversación y no nos ayuda a entender qué es lo que está detrás del discurso inicial. Entonces, a través del juego, cuando hacemos estas ideas de imagínate esta cosa o esta temática y un escenario futuro y ellos comienzan a hablar sobre eso, bueno, me imagino, no sé, una casa debajo del agua. ¿Por qué lo imaginas? ¿Qué es lo que te llama la atención? Ir más a fondo y lo podemos hacer a través de dibujos, de cartas y haces que los jugadores sean los jóvenes o los grupos con los que quieres conversar y también nosotros. Entonces se vuelve una conversación más divertida que un discurso o un panel donde le preguntas a alguien por qué es importante para ti
tal y tal tema. Sí. O sea que eso también lo organizan como parte de sus eventos online. Cuando lo hemos hecho en persona. Eso sí ha sido en persona, no lo podemos hacer hasta ahora en línea. Me encantaría y creo que en algún momento llegaremos, pero te hablo en este caso de experiencias con trabajos que he hecho en el pasado. Particularmente los dos que te mencioné fueron en Colombia y en Camboya. Esta entrevista es parte de las listas Sin Fronteras, Perú y Diseño, Finlandia y Diseño, y Futuros y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse con nosotras o usar nuestro chat que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los pueden ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor, así que si no les contesta bien, no se impaciente, esté aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un chat GPT para que busque en nuestros episodios. Hay cada vez más diseñadores trabajando para la cooperación internacional en organizaciones no gubernamentales o desde consultorías o cooperativas. Y también hay otros, como Claudia, que trabajan con muchas herramientas y aproximaciones del diseño. Siempre me gusta encontrar y entrevistar a estas personas. Incluso, hay algunos expertos que definen al diseño social como el diseño que se hace desde las ONGs o desde la cooperación internacional. Como saben los que escuchan este podcast, tengo una visión diferente. Mucho diseño social sucede desde el sector privado, el público y en las universidades. Pero claro, algunas organizaciones como la ONU me interesan especialmente. Me da curiosidad qué hacen y cómo. Ya entrevisté a algunos trabajando ahí. Por ejemplo, en el episodio 113 nos contaban cómo funcionaba el laboratorio de aceleración en Paraguay. 3 de sus participantes, Mónica Ríos, Gustavo Cetrini y Cristian Parra. En el episodio 479 había entrevistado a Jimena Califa, que nos contaba cómo era crear futuros con líderes locales en Colombia. Ella también trabaja en la misma organización en Helsinki con Claudia. Y en el episodio 392, Simone Uriart nos habla sobre su trabajo escalando programas y compartiendo el aprendizaje que sucede en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos podcasts, donde los entrevistados trabajan para organizaciones internacionales, los reúno bajo la categoría Sin Fronteras. La pueden buscar en nuestra página web. Sigamos ahora escuchando a Claudia, que tiene mucho más para contarnos. Vos decís que, las herramientas, ¿no?, que desarrollaron son las cartas y a la vez ustedes desarrollan como perspectivas para mirar el futuro. ¿Cómo sería esta perspectiva, esta mirada al futuro especial que tiene la ONU? No sé si nosotros tenemos la perspectiva especial o nosotros tenemos más bien la responsabilidad, pero también el espacio que podemos brindar a la plataforma para que las personas muestren sus perspectivas especiales. Porque una cosa que también tratamos de repetir mucho es que no hay un solo futuro, entonces siempre hablamos del tema de futuros en tono plural. Y no es que nosotros vengamos con una idea de un futuro ideal, sino que tenemos la responsabilidad de que los demás puedan hablar de sus futuros ideales y nosotros tratar de alinearnos a los proyectos. Es una forma de identificar, problemáticas y no saltar a una solución, pero más bien entender, ¿cuál es la aspiración de esta comunidad, de este grupo? ¿Por qué es importante para ellos este futuro tan bonito que suena cuando hablan de visiones o de escenarios lindos? ¿Qué hay detrás de eso y qué se puede ir haciendo desde ahora para llegar a eso? Y eso, traducirlo a los proyectos, que es lo que por nuestro lado hacemos. Pero ¿qué pasa si esos futuros de esa comunidad no se alinean a los objetivos de desarrollo común que tiene la ONU? No me ha pasado hasta ahora. No me ha pasado porque creo que los objetivos de desarrollo son lo suficientemente generales para poder encontrar a todo.
Cuando me pase te lo contaré porque no dudo que en algún momento pasará y va a ser un desafío divertido. Lo que siempre pasa, y es cierto, es que nunca va a haber una visión de futuro exacta en la que todos estén de acuerdo. Lo que van a ver son elementos. Por eso también otra cosa que tratamos de incluir, o trato mucho de incluir en el trabajo, es la parte de los valores en estos futuros aspiracionales que les decimos, o futuros ideales. ¿Qué valores quieres tener? Y tratar de llegar a un punto en común con todos los participantes en esos valores, en esos componentes. Porque nunca va a ser exacto, ¿no? Entonces, siquiera los valores nos ayudan mucho. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran a vos? ¿Qué recomendás escuchar, leer, mirar? Últimamente, mucha ciencia ficción, pero es por un nuevo proyecto que si quieres en un momento te comento. Me siento muy inspirada por un trabajo que están haciendo en la Universidad de Oslo distintos investigadores, donde están recolectando narrativas de futuros a través de ciencia ficción, particularmente de la India. Si quieres luego te paso el link. Y me gustaría poder capturar similares narrativas en América Latina, que es parte del proyecto que vamos a hacer. ¿Me contás de ese proyecto? Siempre pregunto sobre el futuro, así que me lo dejaste picando. Tenés un proyecto futuro en colaboración con la Universidad de Oslo, ¿entiendo bien? Sí. Es la parte divertida de mi trabajo porque normalmente trato de ser yo la creativa de mi equipo, pero ahora voy a estar trabajando con muchos creativos que están especializándose en lo que es speculative storytelling, todo lo que es diseño especulativo y futuros. Ellos van a traer a artistas, van a traer a bailarines, personas que expresan a través del movimiento de su cuerpo también distintas ideas del futuro. Y también el tema de ciencia ficción. Y con ellos lo que vamos a hacer es una colaboración inicialmente en Brasil, en Sao Paulo, y luego en Tijuana, en México, donde vamos a trabajar con distintos grupos de personas en esas comunidades, tanto creativos como innovadores sociales, sobre el futuro que ellos imaginan para esas regiones. Entonces va a ser muy interesante porque por el lado de Oslo ellos van a recolectar y ayudarlos o trabajar con ellos en narrar estos diseños de manera de ciencia ficción. Y por nuestro lado es entender esa ciencia ficción y tratar de convertirla también en proyectos que podríamos hacer con ellos a futuro dentro de nuestro trabajo. Entonces va a ser una mezcla interesante. ¿Qué sería recolectar los diseños de ciencia ficción? Son varios talleres. Entonces, por el lado de ellos van a encargarse de, a través de distintas metodologías especulativas, que es justo la pregunta que queremos hacer, ¿qué valor tienen estas metodologías especulativas de futuros y de storytelling, de narrar de una manera distinta los futuros? ¿Qué valor tiene en proyectos de desarrollo internacional? ¿Qué valor tiene en estos proyectos de innovación social? Ellos lo van a recolectar tal cual, la parte de ciencia ficción, y va a ser a través de prototipos, de conversaciones, de narraciones. Por ejemplo, queremos que los participantes se presenten no de una manera tan formal, sino a través de metodologías que los representen o metáforas que ellos sientan que han creado, que les representan a ellos como su identidad. Entonces, explorar la identidad de cada participante de una manera distinta, jugar un poco con eso, que está muy atado a algo que hicimos recién en Global Pulse, que es el Most Creative Future, Look into the Future. Perdón, ¿qué es Global Pulse? Que hasta ahora no lo mencionamos. Verdad. He hablado de la ONU porque digo en español la ONU, pero particularmente la agencia, mi equipo en el que estoy, es UN Global Pulse. Entonces, Global Pulse ONU. Y estamos en Helsinki, estamos en Yakarta, Indonesia, y estamos en Kampala, también Uganda. La gente se va a presentar usando estas metáforas y con eso van a explorar como su propia identidad. Eso es al inicio. Entonces, esta es una forma de explicarte que en lugar de presentarnos de una manera tradicional, haríamos eso. Luego, en lugar de hablar de distintos futuros a forma de conversación, vamos a hacer distintas metodologías, vamos a probar distintas metodologías especulativas, como lo que sería hacer prototipos, hacer juegos donde comienzan a hacer world building, a diseñar distintos mundos y así conectar un poco más. Toda esta parte es un poco más experimental. Para mí es muy interesante porque suelo ir a talleres ya con la idea de identificar cuál es el problema y qué proyecto vamos a hacer.
Y en este caso la colaboración es más de ir, conocer y luego ver si hay algo que queremos hacer juntos. Entonces verdaderamente ir sin ninguna idea detrás, ninguna agenda de ya quiero hacer tal proyecto, tal cosa, sino solo ir y escuchar. Y esa es una gran práctica que queremos hacer dentro de Global Pulse. Una cosa que me quedó en el tintero preguntarte es cómo incluyen estas prácticas de diseño especulativo en el cambio organizacional adentro de la ONU. Tenemos hecho un modelo bonito dentro de Global Pulse donde estamos tratando de conversar esto con el resto de la ONU. Tengamos en cuenta que cuando decimos la ONU, esto es algo mega, digamos, es un universo en sí. Entonces, la influencia que podemos tener no creo que sea muy grande, pero tratamos de compartir estas prácticas que hacemos. Y una de ellas es una investigación que resultó en distintas recomendaciones, pero también en un modelo, digamos, de creative practices, de cómo el arte y áreas creativas no necesariamente tienen que ser un valor agregado para la parte de transformación organizacional, sino parte desde un inicio a la hora de hacer proyectos, de hacer trabajos. Entonces hablamos mucho del tema de qué capacidades, qué habilidades podemos tener en lugar de enfocarnos en acciones y qué recomendamos que puedan tener las organizaciones para llegar a un valor más grande, para tener un impacto más grande y tener una transformación verdadera. Y entonces hablamos de distintas actitudes que podemos tener, que recomendamos. 2 de esas las he mencionado bastante hoy, que es el tema de apreciar el tema del juego, de las dinámicas. El otro es estar comprometidos con la inclusión, la equidad, pero también hay otros como estar abiertos a experimentación, a distintas áreas y perspectivas. Todas estas son habilidades que son muy obvias e innatas en los creativos, pero no tanto para nosotros. Entonces, los queremos compartir con nuestros colegas, recordarles que podemos tener eso, incorporarlo en nuestro trabajo y quizás empujar un poquito más el trabajo que hacemos de una manera más bonita. Y tenemos también distintas ideas en lo que son actividades en sí. Entonces te recomiendo ese como otro enlace que quizás te puedo compartir, porque viene como un workbook, una forma de incluso dibujar las ideas que tienes y cómo las puedes incorporar en lo que haces. Pero decime una cosa, vos decís que ustedes recomiendan que en cada equipo se use la creatividad como una manera de hacer todos los proyectos, pero en muchísimos equipos no hay gente que esté como entrenada en esas áreas, ¿no? No tenés artistas, diseñadores, creativos de ninguna especie. Entonces, ¿cómo sucede? Sí, y cuando digo eso me incluyo a mí. Yo soy parte de la primera persona que recomiendo ser más creativa. No me considero como tal, aunque he ido aprendiendo justo eso, que cuando lo tratamos de ver en habilidades, todos tenemos un poquito de arte dentro de nosotros y a veces nos olvidamos de sacarlo a la hora en la que estamos trabajando, si no es un área creativa en la que estamos. Entonces, uno es eso, tratar de reconocer que sí hay habilidades que todos tenemos, pero lo otro es justo lo que dices, comenzar a incluir a estos artistas, a estas personas dentro de nuestro trabajo. El tema de la colaboración y el proyecto futuro que te mencioné con la Universidad de Oslo y Global Pulse va a ser exactamente eso, traer a la conversación, a los diálogos de mesa sobre el futuro a distintos artistas que pueden hacer esto, porque nosotros no vamos a poder hacerlo todo y no nos vamos a especializar. Reconocer que tenemos ciertas habilidades, sí, para comenzar a entendernos mejor, porque es una práctica, algo que te mencionaba antes, por ejemplo, el tema de hacer prototipos y cosas manuales, es algo que quiero aprender, se ha vuelto un desafío propio, pero no está en mí. Entonces es ir reconociendo nuestros límites y también el valor que tenemos dentro y asegurarnos de incluir a otros que sí lo tengan. Y decime, ¿y van a invitar también a escritores? ¿Van a invitar a, qué sé yo, cantantes de rock que tengan canciones, raperos, no sé, a otros artistas? Sí. Cuando hicimos el trabajo de Colombia, de hecho, muchos de los jóvenes querían hacer un poco de rap. Estaban muy inspirados con toda esta onda que hay en Medellín, a pesar de que ellos son de la selva, en Leticia. Y fue muy interesante ver cómo trataban de convencer a los abuelitos que están en la mesa de diálogos con ellos a ser parte de la conversación y a rapear con ellos. En las residencias, que es lo que estamos llamando del proyecto en América Latina, nos vamos a enfocar más en la parte escrita y la parte oral, contar cuentos, contar historias.
Pero en los planes que tenemos, por ejemplo, para la siguiente, la conversación que vamos a tener en la India, si no me equivoco, uno de los enfoques principales van a ser las danzas y cómo se expresan los futuros, los miedos que tenemos sobre el futuro también a través de la danza. Entonces, cada uno va a tener un enfoque distinto de acuerdo a las comunidades con las que trabajamos ahí, pero va a ser muy, muy interesante. No sé cómo escuchan ustedes todo esto, pero a mí me da mucha esperanza que el grupo de analistas y diseñadores de las Naciones Unidas haga un trabajo tan exploratorio y experimental. Me parece que haciendo este trabajo desde una organización con tanta legitimidad, también nos provoca a otros a seguir con una búsqueda parecida. Me encantó cuando Claudia cuenta que van a hacer un trabajo incluyendo la ciencia ficción, porque en varias entrevistas que tuvimos hasta ahora, los entrevistados dicen que se inspiran en la ciencia ficción, pero hasta ahora nadie la usa concretamente para trabajar, incluyendo estas narraciones como parte del proceso de diseño. Rescatable también es que piensen en diferentes formatos para las diferentes regiones, como traer la danza de la India para pensar futuros. Siempre con creatividad y pensándonos todes como creativas, incluyendo el juego en las dinámicas de grupo. Creo que el trabajo que hace Claudia y su equipo está muy en línea con lo que venimos explorando desde el podcast, donde el juego y la creatividad fueron un eje central este año. Incluso estoy pensando terminar el año con una serie más sobre juegos, juguetes y jugar. El tema no se agota, y siento que tengo mucho que aprender no solo de juegos como dinámicas para la colaboración grupal, sino también de los juegos para estimular la creatividad, soltar e imaginar. A veces parecen juegos, a veces ejercicios, pero al final ayudan a experimentar con diferentes perspectivas y crear escenarios e imaginarios originales y relevantes para los desafíos que queremos afrontar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestro nuevo libro. Nos escuchamos en la próxima.